La tradición museística se diferencia de la calle, en donde el arte se impone de manera caprichosa, desordenada, espontánea. Los artistas se apropian de los espacios públicos y los intervienen modificando la geografía urbana. En un museo la gente se prepara para la situación artística. En la calle, en cambio, el arte es impredecible. ¿Están todos? Entonces la acción de interferencia fue la pamfleteada. Sí. Pero me parece que ustedes trabajaron mucho el contenido de la imagen, lo volvieron a pensarse como imagen. La frase que dijeron: a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. Entonces lo que se va de mambo es esa selección fragmentaria que ustedes hicieron. ¿Cómo surge la cátedra? En ese momento era el inicio de la democracia y nosotros sentíamos que de alguna manera había algo que había cambiado en el paradigma del arte y en el ensimismamiento, etcétera, que hubo durante el periodo militar, de la era disciplinar a la postdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Había algo que definía el arte contemporáneo que no pasaba por habilidades específicas, sino por desencadenar procesos de sentido. Fue prácticamente la primera materia de taller que se hacía grupalmente. Ahí ya hay una gran definición, no estaba la marca de autor. Fue la primera materia que no producía objetos, cosas que se acumulaban. Porque para empezar a investigar algo antes tenés que tener como un dato mínimo de por qué les interesó o cómo... Bueno, me decías que había surgido esta pregunta en el comienzo de la cátedra de qué era arte, dónde estaba el límite de lo que se podía considerar una obra de arte. ¿Qué pasa hoy con estas manifestaciones más experimentales? Han sido totalmente también adoptadas, es decir, no hay demasiado que moleste o perturbe el orden establecido desde el arte. Aún en este tipo de intervenciones, hay museos inclusive dedicados a este tipo de intervenciones. Siempre el sistema adopta, coopta, digamos, todo, aún aquello que es resistente al mismo. Creo que justamente una de las cuestiones ya no es preguntarse si esto es arte o no es arte, sino otro tipo de pregunta quizá un poco más compleja, es decir, si el arte sirve de algo, digamos, o algo por el estilo. Quizá esto genera como algo que se repite en el tiempo. No solamente vos lo encontrás en la calle, si ustedes siguieran, la calle se vive en el tiempo, no solo en el espacio. Y esta es una opinión como más personal tuya como artista. ¿Crees que a pesar de haber tantos artistas formados a partir de la cátedra que ustedes manejan, en este momento es como que por ahí no hay tanta intervención de los artistas en la calle? ¿Tiene que ver con un momento histórico particular o hay una cosa más individual, más de trabajar en solitario, más de pensar en los proyectos propios? Me parece que sí hay intervenciones urbanas, pero son de orden marketinera, publicitaria, o está la ciudad llena de grafitis, por ejemplo, claro, que también son modos donde la imagen se manifiesta, pero de una manera un poco más tradicional. Son murales, murales efímeros, como son los grafitis. Es decir, hay un recorrido sobre este tipo de trabajo. Lo que pasa que deberíamos definir qué se entiende por trabajar en el espacio público con una intervención o con una interferencia. ¿Por qué elegís el ámbito de la calle para tu trabajo? El ámbito de la calle es algo que surgió en un momento de mi carrera, cuando era estudiante. Tomó como mucha más fuerza en la época de la toma de las escuelas. Acá se tomaron muchas escuelas en el 2010 en contra de la ley de educación.
Y en ese momento fue como que todas las iniciativas que se tomaban con respecto al arte en las manifestaciones callejeras tenían sí o sí que ver con la calle. Entonces resultó que ahí me puse a trabajar mucho en eso, como que la institución artística no tiene la capacidad de contener algunas especies o algunos lenguajes emergentes. Entonces esta posibilidad de salir a la calle y de tener la escuela y los talleres de la Escuela de Bellas Artes como sustento, digamos, fue que me llevó a empezar a utilizar estos lenguajes de expresión en la calle. ¿Y qué relación tiene entonces en tu trabajo el tema del arte y la política? Bueno, al venir de ahí tenían contenido netamente político, eran claras y concisas. Luego empecé ya cuando empecé a trabajar solo en la calle, me di cuenta de que todo hecho, cualquiera sea, hasta dejar una marca en el barro, tiene connotaciones políticas. Entonces, el contenido político explícito en la imagen pasó a un segundo plano y el gesto, la acción en sí mismo en la vía pública o en un espacio público, porque no solamente es la calle, el ámbito público. ¿Cuál es la técnica con la que te gusta trabajar? Y cuando empecé, arranqué con stencil, porque era algo que estaba como muy en boga. Me gustaba mucho ver a algunos artistas que trabajaban estas técnicas. Sucedió que empecé a imprimir los stenciles sobre papel, recortar el papel y pegar el papel en la calle para no perder las matrices, digamos. Conservaba las matrices en el taller y salía con los papeles. Y después surgió directamente diseñar la imagen y mandar a imprimir directamente. El desarrollo de stencil sobre papel y pegatina funcionó en esa línea, digamos. Y últimamente las últimas producciones que vengo haciendo tienen que ver con pegatinas, netamente. Imágenes impresas y pegadas en los muros. ¿Cómo fue la intervención que hicieron en El Buen Pastor? O que hiciste, no sé si fue parte de un grupo también. Eso fue en el marco también con una gente que he elaborado varias veces, que son los chicos de Chatarra, que trabajan sobre la reutilización de materiales. Y lo que hice fue hacer recolección de botellas de plástico en la calle y después las tiré en la fuente del Buen Pastor. Una de las ideas era generar la representación de un paisaje. Hay muchos ríos que están en esas condiciones. Esta basura es tu basura. Yo la pongo ahí, que es en un espacio que la gente usa para recreación. Ese espacio lo mantienen limpio, pero la basura la ponen en otro lado. Había gente que se enojaba y que no... pero sí es su basura. O sea, es como... estás enojado con vos mismo, porque esto si no está acá, o está en un río, o está al lado de la casa de otra persona. Entonces, la basura no desaparece. No iba contra una institución, sino que iba un poco contra la actitud y el comportamiento de cultural, es cultural, es una concepción cultural que la tenemos todo, que si no te la replanteas, no la modificás.
y para replanteártela tiene que haber un montón de condiciones sociales que te lo permitan. Se tiraron primero 3.000 botellas aproximadamente y durante el periodo estuvieron 15 días ahí, se seguían sumando, la gente también como convocaba por Facebook y había gente que directamente iba y las tiraban ellos. Algo como que no les gustó el espacio es que la gente tomaba una gaseosa y ya la tiraba. Se llegó aproximadamente a que haya 6.000 botellas. En distintas localidades de México se armaron grupos de bordadores y bordadoras. Entonces nosotros vinimos a Córdoba, queríamos pensar qué acción podíamos seguir haciendo con el bordado, pero con cuestiones que tengan que ver con nosotras. Nos pusimos en contacto con abuelas de Plaza de Mayo, empezamos a hablar con ellas y a ver la posibilidad de bordar los casos de los nietos que faltan por aparecer. Esta idea de bordar empezó a acercar a otras demandas. Se acercó gente que fueron afectados por el gatillo fácil en Córdoba, así que estábamos también pensando en la posibilidad de bordar algunos de los casos. Y también probablemente vamos a empezar dentro de poco, estamos trabajando con un grupo de mujeres en los casos de femicidio. Córdoba la adopta, en el centro, encerrada, sitiada, con sonido de campanas y olor a pólvora, ruido de gatillos, helicópteros que la sobrevuelan. Córdoba se parece a un panóptico, una torre de control. ¿Para qué tanto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Esto es una máquina control numérico que es como corta por calor. Yo hago el diseño en la compu y eso después la máquina lo lee y lo corta. Ah, mirá. ¿Tenés alguna idea? Mi idea es que la única idea que tengo momentáneamente es que vayan a ir todas juntas, pero todavía no sé en qué espacio. Tengo como unos espacios también en la ciudad que digo, uno anda por la calle y ves lugares que... Igual es fuerte lo del arma, ¿no? Vos ya lo usaste en uno de los afiches. Uso como bastante seguido y me parece que es como confrontativo para la persona. Es como el arma le genera rechazo. El arma es como, yo lo tomo como un ícono de la violencia. ¿Hay algún tema que te preocupe? El contexto, más allá de estas cosas puntuales, urbanas, tal vez? Y ¿hay un contexto social, político, que a vos te motive a salir a la calle con una obra? Sí. Yo por lo general abordo cuestiones, digo, que me preocupan en la vida. Soy una persona, más allá de todas las cosas que haga, soy un continuo, no es que artista y ahora voy a trabajar en el call center. ¿Cómo una persona va a poder pensar en el medio en el que vive si está preocupada con llegar a fin de mes? O sea, la mayoría de la gente tiene eso en la cabeza y le matas cualquier otro tipo de movilización.
¿Cómo ves el espacio de las intervenciones urbanas? Que hay, se nota gente que trabaja sobre lo político y otros que trabajan sobre una cuestión más poética, personal, como lo tuyo. Sí, yo no sé si lo separo como poética personal y cosas más políticas. Sí lo separo de acuerdo a la percepción del espectador. Como yo pienso mucho en el espectador, es lo que me determina. Hay obras que se perciben desde la belleza, como para mí hoy en día es el graffiti, los movimientos de street art y graffiti, digo, están construyendo sobre eso, sobre que alguien pase y se para a mirar porque es lindo, porque es un mural y lo contemplan desde ese lado. Y sí hay otra tendencia que es más política y que no se percibe desde la belleza, se percibe desde otro parámetro de la realidad. Digo, vos podés sumar a que un tema esté candente, o que un tema no se vaya. Entonces, como que creo que esa es la apuesta. El cartel está hecho en madera, que el tiempo lo va haciendo desaparecer, digamos, ¿no? Es una especie de escultura en el espacio público, pero que no se puede mantener por mucho tiempo. Y ahí pensé qué palabra tenía que escribir, era en un solo techo, era para una palabra. Y pensé que la palabra López era como significativa en ese momento. 2007, hacía 2 años que López no había testificado y había vuelto a desaparecer. Entonces me parecía que nos identificaba. Me gustaba la idea de que esa palabra nos identificaba como país, ese nombre. Publiqué un dibujo del cartel, ¿viste? Y en otra página el plano con todas las instrucciones para hacerlo y colocarlo en otro lado. Con eso, supuestamente, si vos seguís, te haces tu cartel y lo colocas en tu techo o en algún lado que quieras. Hay algunos que no están en los techos. Hay un par que han sido puestos en el piso. Uno que hice en Ámsterdam y otro en Buenos Aires. Y cambia bastante porque en el techo queda como una cosa muy poética, medio así. Pero en el piso, a su vez, es como más molesto el cartel porque queda algo como descolocado y como que en el techo también tiene su lugar justo. Mi única como regla del trabajo es que es una acción donde hay distintas personas, un grupo de personas que la hacen. No es un cartel que se hace en un lugar y se instala en un techo, sino que tiene que irse a instalar en el lugar y ir escribiendo la palabra. Me interesa también esa idea de escritura, de que se pone la L, la O, la P, se va armando la palabra, y hay un grupo de gente que lo hace ahí en el espacio público. La de la España Córdoba la hice con mi familia. Invité a mis hijas, sobrinos, mujer, cuñado, etc. Y también me pareció como una cosa de esa relación entre lo público y lo privado, ¿viste? Lo familiar, el espacio público. También como que al espacio público hay que ir a aprender cosas. Y escribir, para mí escribir tiene que ver con aprender, ¿no? Esa es como una cuestión también que a mí me interesa del cartel, la idea de que hay que ir a escribir algo al espacio público. ¿Por qué Facundo Rivera Alegre? Facundo Rivera Alegre es un desaparecido en democracia a la salida de un baile de cuarteto el 12 de febrero del 2012. La idea es que el reclamo sigue en movimiento, entonces estos cuadritos tienen un adhesivo atrás y se lo invita a todo aquel que lo posea, que lo coloque en un espacio público privado, que le saque una foto y que lo suba a un espacio de Facebook, que es el que leíste vos. ¿Y cómo es ahora el tema del espacio público y la aparición de las redes sociales también como un espacio público? A diferencia de lo que pasaba con la experiencia de Urbomaquia, ¿no? El Facebook, las redes sociales son una herramienta para comunicar, de que esto esté vivo, esté candente, a otros sectores que a lo mejor
no puede estar presente por una cuestión de distancia. La fuerza que tiene el espacio público, el contacto con el otro y la devolución, cuando uno pone un objeto, pone una obra, como quiera denominarlo, no tiene comparación. Todavía prima la experiencia de poner el cuerpo. Estamos contando hasta 30.000 piedras y después de ahí las vamos a trasladar al río, mañana en la tarde. Lo vamos a hacer en la parte canalizada. Cerca de los 10.000, ya entramos en 10.000. Ya entramos en la 10.000. Viene porque es muy convocante. Hacer algo en relación a que quede para que otros puedan ver que la memoria se construye. 30.000 es un montón. Esa es la sensación que te queda. Que es un montón, que es muchísimo, muchísimo. Ante el terror de lo que desaparece, apelamos a permanecer, a lo que perdura. Las injusticias y el dolor encuentran el arte como respuesta, la necesidad de no olvidar. ¿Te gustaría una ciudad más intervenida por los artistas? A mí me gustaría mayor poder de autodeterminación y mayor libertad. Tiene que ver con la fascinación que ejerció a mí la creación, no por producir un objeto. Yo me recuerdo que la felicidad que yo tenía, ya que es personal la pregunta, cuando pintaba no tenía nada que ver con cuando exponía, aunque salía un premio, la fascinación estaba en el juego. Cuando somos chicos trabajamos como locos, transpiramos, nos matamos para hacer una carpita con piedra y demás. Nadie nos paga nada y nunca somos tan felices como en ese momento. Yo creo que el poder de autodeterminación, la libertad de elegir qué hacer o no hacer, es lo fascinante que tiene el arte, por donde entra. Tiene que ver con el poder de la libertad del ser humano, y yo busco eso. En su condición de espacio público, intervención, cuerpo, política, protesta, performance. Lo efímero, lo que perdura y lo que no. Lo que solo es un suspiro, lo que vuela. Nos encontramos con este arte con olor a calle, que viene hacia nosotros y nos interrumpe. Nos obliga a reflexionar y a romper nuestra rutina. Nuestro día no puede seguir igual.
Música